el siguiente invitado es al doctor Javier González Olaechea Franco, experto en gobierno y asuntos públicos, internacionalista, para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú, y sus implicancias para el país. Señora Secretaria Técnica, informe si el invitado se encuentra en la plataforma. Señor presidente, el señor Javier González Olaechea se encuentra en la plataforma. Muchas gracias. Saludamos la presencia del doctor Javier González Olaechea Franco para que exponga sobre el acuerdo de Escazú, a quien le cedemos el uso de la palabra. Tiene el uso de palabra, doctor Javier González Olaechea. Doctor Javier González Olaechea, su audio, por favor. Señora Secretaria Técnica, ¿hay algún problema técnico? Lo estoy llamando por teléfono, señor presidente. Mientras superamos el problema técnico, quiero hacer una precisión a los congresistas que están participando en la presente sesión. Nosotros tenemos 4 invitados, ya participó el doctor Alonso Gurmendi, para poder nosotros adecuarnos al tiempo que se ha planificado. Me gustaría que en las intervenciones seamos más concisos, ¿ya? Por favor, le voy a agradecer para poder tener la participación de los 4 invitados. Adelante, doctor Javier González Olaechea. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, correctamente. Adelante. Señor presidente, muchísimas gracias por la invitación a la señora vicepresidenta de la comisión, a los señores congresistas. Permítame decirle que para mí es una honra estar en esta comisión hoy y poder exponer mi punto de vista respecto al acuerdo de Escazú. Y también saludar a toda la ciudadanía que nos escucha, porque hoy por hoy estamos todos los peruanos muy atentos al debate sobre este acuerdo. Yo voy a sustentar mi presentación en hechos comprobables, en documentos. No voy a emitir grandes juicios de valor, sino sobre la base de lo que está escrito. Y desde el punto de vista interdisciplinario, esto es, acudir a una serie de conocimientos en base a mi formación y también en base a mi experiencia, toda vez que en mis 40 años de vida adulta he estado en el sector público, he enseñado en las universidades nacionales, he estado en el sector privado y 20 años en el sistema de Naciones Unidas. Esto me permite subrayar que lo que voy a analizar parte del principio de la supremacía de la realidad, vale decir, aquello que nos indica la realidad respecto a cualquier otra consideración. Sin embargo, obviamente haciendo uso de derecho comparado, de derecho internacional y de otras disciplinas. Y respecto a la incapacidad material. Es importante cuando se analiza un tratado internacional tener un examen integral, vale decir, de 360 grados, como si estuviéramos en una habitación, darse la vuelta y ver si hay rendijas abiertas, ventanitas abiertas, y finalmente también proyectarlo al presente y al futuro, porque un tratado tiene, indubitablemente, siempre un tratado internacional tiene consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas respecto a la vida nacional de un país. Y todo tratado internacional obliga a una adecuación legislativa nacional para adecuarse a lo que prescribe el Tratado Nacional porque está encima. No existe caso alguno, porque si no, no habría una razón de ser para que existan tratados internacionales en donde no haya que modificar las normas internas y en muchos casos las propias constituciones. ¿De qué trata el Tratado de Escazú? En primer lugar, dice toda persona. El público lo define como toda persona, grupo o asociación. No distingue entre peruanos y extranjeros.
Pero cuando habla de asociación, específicamente dice de organizaciones jurídicamente domiciliadas en el Perú, con lo cual incluimos a los extranjeros que pudieran estar dentro de la legislación nacional radicados con una inscripción de persona jurídica. En segundo lugar, habla de todo proyecto y actividad. Esta es una actividad. Mañana comparece el gabinete nuevo al Congreso de la República y va a anunciar una serie de obras, de proyectos. Y dice claramente en su primer o segundo artículo, me parece, acuerdo de Escazú, todo proyecto o actividad. No hace mayor distinción. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy nos despertamos, hoy, 10 de agosto de 2020, con que tenemos enfrente un examen a un acuerdo que no admite reservas. Es todo o nada, es como un combo. Discúlpeme la expresión, señor presidente. Pero me pregunto, siendo el título de acceso a la información y la participación pública, ¿no hubiese sido el caso que antes de que el Perú estampara su firma hace 2 años y suscribiera el acuerdo, comprometiendo en una primera parte al Perú, nos hubiéramos informado? Yo he indagado en las comisiones de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Constitución, en los archivos, y no he encontrado, no digo que no existe, no he encontrado que entonces, antes de suscribir el Tratado de Escazú, se hubiese informado a la representación nacional de entonces. Lo cual llama la atención porque es un acuerdo de participación. Pero el mismo secretario general de las Naciones Unidas, en el prólogo del acuerdo, dice que este no tiene precedentes. Y voy a permitirme leer, señor presidente. La adopción del Acuerdo de Escazú es el único acuerdo jurídicamente vinculante, el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo, que incluye disposiciones sobre defensores de los derechos ambientales. Entonces, estamos frente a una propia declaración que expresa reconocimiento, expresamente reconoce el señor secretario general de Naciones Unidas en el mismo acuerdo de Escazú, que no tiene precedentes. Esto quiere decir que ni siquiera en el mundo desarrollado existe, señor presidente, señores congresistas. Y que además, cuando es jurídicamente vinculante, como lo dice, es entonces exigible en el Perú y en el exterior, como sí lo prevé el acuerdo de Escazú. En segundo lugar, preguntaba un señor congresista, ¿por qué no era un acuerdo de carácter global? La misma pregunta me he hecho yo hace 3 o 4 meses, cuando he comenzado a bucear, cuando el país no conocía de la existencia prácticamente el 99.9%, no sabía de la existencia del acuerdo de Escazú. La respuesta está en que existe el programa mundial sobre el medio ambiente, el NUMA, del cual el Perú forma parte. Y es un programa mundial de las Naciones Unidas. No es una comisión económica, que es un brazo regional económico de América Latina y el Caribe, como la CEPAL. Pero ni siquiera el NUMA tiene la facultad o tiene mandato para ser sede o fomentar un tratado internacional, como tampoco la tiene la Organización Mundial de la Salud, del cual formamos nosotros parte, por cierto. Son muy pocos los organismos internacionales que están directamente vinculados a los tratados internacionales. Dicho de esta manera, entonces, el propio secretario general dice, y la secretaria ejecutiva de la CEPAL en el prefacio del acuerdo dice parte de la verdad, pero omite otra parte de la verdad, que es la existencia del Programa Mundial sobre Medio Ambiente. Entonces, habría que preguntarse por qué esa expresa omisión en un documento oficial. En mis 20 años de Naciones Unidas, señor presidente, en un organismo que crea tratados, uno de los pocos, que ha cumplido 100 años de existencia el año pasado, esta omisión es grave y no es casual. Porque reconoce, como digo expresamente, que en ninguna parte del mundo
existe un acuerdo vinculante jurídicamente de esta manera, taxativamente, y además que crea una nueva categoría de derechos humanos, los derechos humanos ambientales. Todo el Perú, nosotros deseamos proteger nuestro medio ambiente. Deseamos, porque somos un país multicultural, fortalecer nuestra protección respecto a la inmensa riqueza bioenergética, a la diversidad biológica que tiene el Perú. Pero justamente por eso hay que oponerse al Tratado de Escazú. ¿Por qué? Porque este tratado advierte serios riesgos. Y lo dice el propio canciller de la República. Lo ha dicho la Cancillería oficialmente. Nuestra Cancillería. La Cancillería que nos representa en el exterior. No el Ministerio de Medio Ambiente. La Cancillería. Porque hay que recordar que, según la Constitución del Perú, la política exterior la dirige el señor Presidente de la República, asistido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué dijo en la nota del 15 de junio en respuesta a un oficio suyo, señor Presidente, cuando le requería precisiones sobre el acuerdo de Escazú y expresamente sobre el capítulo 9.1 sobre los defensores de los derechos humanos ambientales? El señor Canciller de la República se expresa en estos términos. No obstante, la naturaleza jurídica vinculante del acuerdo de Escazú, a diferencia del último instrumento citado, generará afirmativo y a futuro, en el caso de formar parte del acuerdo, que espero que no, una nueva obligación internacional para el Estado peruano, especialmente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. Lo que puede tener implicancias, tanto en términos amplios de desbalance regional, como de requerimientos concretos provenientes de los países vecinos que no son parte del tratado. ¿Quiénes no son parte del tratado? Nuestros vecinos. Pues no lo son ni Chile, ni Brasil, ni Colombia, y tampoco un miembro de nuestra Alianza del Pacífico, México. Ahora bien, pero está viciado de origen el acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque en el proyecto de resolución legislativa que remite el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, de 347 páginas, sorprende por graves omisiones. Silencia de un plumazo la opinión de 8 ministerios. No existe en el texto una sola expresión del Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Trabajo y Empleo, Comercio y Turismo, Defensa, Vivienda, Construcción y Saneamiento de la Mujer y Grupos Vulnerables y Desarrollo Social. Yo los invito a revisar las 343 páginas del proyecto de resolución legislativa. No hay una sola mención a esos ministerios. Pero es más grave, porque estamos hablando de proyectos. ¿Acaso estos ministerios no ejecutan proyectos en general? El MEF, ¿qué opina? El Ministerio de Economía y Finanzas, que además autoriza los proyectos nacionales, porque está dentro de sus competencias. Telegráficamente, señor presidente, dice el informe, el proyecto de resolución legislativa remitido de 343 páginas, la revisión de la fórmula normativa del Acuerdo de Escazú, se advierte que dicho instrumento nacional no guarda relación alguna con disposiciones de carácter presupuestal, económico o financiero que califiquen como competencia de este ministerio. El propio Ministerio de Economía y Finanzas, con esta escueta expresión, no va a encontrar otra frase, automutila sus propias funciones y competencias ministeriales en relación a los proyectos, porque además promueve a través de proinversión proyectos de interés público, de interés privado, de interés mixto. Con lo cual, este
proyecto está viciado de origen, señor presidente, viciado constitucionalmente de origen. ¿Por qué? Porque el propio reglamento del Congreso de la República dice con toda claridad en el artículo correspondiente que, quiero leer expresamente, que todo proyecto de resolución legislativa, estoy recordando, que comporte la opinión, que involucre a un sector productivo o un sector determinado, tiene que tener la opinión favorable. Pero no existe. Es más, no hay una sola firma de ningún ministro que se haga políticamente responsable en el proyecto de resolución legislativa, señor presidente. Son informes remitidos de áreas específicas de no el Poder Ejecutivo, de algunos ministerios, especialmente de las oficinas de planeamiento, de derechos humanos, de medio ambiente. Ni siquiera contiene informes de las áreas de línea. Va a decir, si fuera el caso de energía, si fuera el caso de agricultura, del viceministerio correspondiente. No, no, no. Omite. Va a decir, hay un direccionamiento de origen. Y entonces, el reglamento del Congreso obliga, y es ley de la República, a que tenga esas características. Por ende, está viciado de origen lo que se está discutiendo. Ahora, ¿es casual esto? La respuesta la tendrán ustedes, señores congresistas, a través del señor presidente de la República. Escazú arrincona al poder del Estado. Es una abdicación a nuestra, casi una abdicación a nuestra soberanía, señor presidente. Pero además, viola, en el caso de ratificarse, o mejor dicho, aprobarse, porque la ratificación es del Poder Ejecutivo, violaría los preceptos constitucionales. Afecta, porque ¿qué dice el artículo 66 de la Constitución del 93? Los recursos naturales, recordemos, proyecto o actividad, cualquiera, carreteras, hospitales, todo lo que el Perú necesita en brechas sociales, señor presidente, con un estado pandémico, con gente que se muere de hambre. Dice el artículo 66, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano, repito, soberano en su uso y aprovechamiento, en tanto que el tratado incluye los recursos naturales renovables y no renovables, cito textualmente, la Constitución del Perú ha recalcado su soberanía, no habla de sucesión, de ceder, su soberanía respecto al patrimonio de la nación, en resguardo de la subsistencia y su aprovechamiento en bien de quién, de su población, de nosotros, los peruanos, señor presidente. Con lo cual, no solamente habría una afectación, sino que habría que modificar la Constitución. Y para modificar tenemos que ir a los artículos correspondientes, en 2 legislaturas, con mayoría de 87 votos. ¿Es acaso esto deseable? ¿Es lo que el Perú necesita, señor presidente, señores congresistas? Evidentemente es absolutamente contrario al interés nacional disponer, porque el Acuerdo de Escazú dice todo proyecto o actividad, toda persona, grupo o asociación. Cuando la asociación se establece jurídicamente en domicilio peruano, registro público es un trámite de 30 días, puede tener su órgano máximo en cualquier lugar, inclusive fuera de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿quiénes conforman? Hasta ahora, ¿quiénes han ratificado? 9 países. 5 de ellos, sin el menoscabo, por cierto, del principio de la igualdad de los estados, que no es absoluto, y lo podré aclarar después, 5 de ellos no suman ni en territorio ni a la tercera parte de la Amazonía peruana. Y Acuerdo de Escazú rige para todo el territorio peruano.
toda su población no suma ni menos del 50% del departamento de Lima. Entonces, ¿dónde está el interés de los países que han ratificado, muchos de ellos caribeños? Pero aquí la historia nos enseña, porque en política internacional y especialmente en las relaciones exteriores, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y nosotros, de acuerdo a la Constitución, estamos obligados a defender los intereses peruanos y la propia Constitución. ¿Y a qué me refiero? 3 de los países que han ratificado, señor presidente, son miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones. ¿Qué es la Mancomunidad Británica de Naciones? Es un acuerdo de cooperación política y económica. O sea, están vinculados a Inglaterra. ¿Es acaso necesario recordar lo que se inició en 1840 y explotó en 1879, señor presidente? Yo creo que no. Entonces, ¿de quiénes podríamos estar acompañados hasta ahora? Cuando se habla de intereses, y lo advierte el señor Canciller de la República. Pero además, a lo anteriormente señalado, este tratado viola el principio de la inocencia, de la presunción de inocencia, e interfiere directamente sobre la actividad económica del país, sobre la capacidad de crear trabajo, porque sobre todo proyecto o actividad. ¿Y sabe por qué, señor presidente, señores congresistas? Porque incluso, ya no hablemos en términos del año 2020, en marzo, antes de la pandemia, incluso en régimen de excepción, señor presidente, toda la autoridad, y es mandatorio, cualquier persona, grupo o asociación le requiere, sin justificar interés, una información sobre cualquier proyecto o actividad. Y el Estado está obligado, de acuerdo al Tratado de Escazú, a darle la información en 30 días. Obligado. Y si se la deniega por razones de incapacidad material, porque el Estado, por favor, recordemos, el señor defensor del pueblo se ha pronunciado a favor del acuerdo de Escazú. Sin embargo, sería un caso único el defensor del pueblo contra el propio defensor del pueblo. Aquí tengo, y es un informe oficial del señor defensor del pueblo, sobre la enorme carga judicial, el atraso judicial en los poderes, en el Poder Judicial, y ni qué decir en la Fiscalía, en el Ministerio Público, donde se comienza a investigar los casos. Entonces el acuerdo obliga y dice, debe responder en 30 días, y además le debe informar las razones de la denegatoria a cualquier persona, grupo o asociación. Repito. Y no queda allí. Esa persona, grupo o asociación, peruano o extranjero, domiciliado en el Perú, está facultado, de acuerdo al acuerdo, conforme al acuerdo de Escazú, a recurrirla. ¿Qué quiere decir eso? Llevarla al tribunal. ¿Esto es razonable? Tenemos más de 1.800 municipios en el Perú, señor presidente, que autorizan obras. Estamos en la capacidad material, principio de la supremacía de la realidad, más allá de lo que dice el derecho, supremacía de la realidad. Estamos en capacidad de que el Estado, que muchas veces no hace lo que debe y hace lo que no debe, como yo decía en mis primeras incursiones dando clases en San Marcos, en la Academia Diplomática, en la Universidad de Lima, en el CAEM, en la Escuela Superior de Guerra, hace 35 años, señor presidente. Estamos en la capacidad, hay una incapacidad material. Hoy, en pandemia, ni siquiera las regiones han podido gastar. Vamos al gobierno central, tampoco ha podido ejecutar sus presupuestos. Pero, en una suerte, disculpen la expresión, de fiebre de quienes han redactado en la propia Secretaría de la CEPAL, declaraciones del señor Canciller de la República el 31 de julio pasado en la Comisión de Relaciones Exteriores, tengo la cita a la hora de que se me la requiera, en el caso de, dice que fue
rescatado prácticamente por la Secretaría de la CEPAL. Pero no queda ahí el acuerdo. Hasta en régimen de excepción, señor presidente. O sea, durante la cuarentena, en pandemia, cualquier persona, grupo o asociación, claro, dicen de acuerdo a la legislación nacional. Pero la legislación nacional habrá de adecuarse al tratado, porque si no, se abre la puerta de ir a las instancias internacionales. ¿Y a dónde? También a la Corte Interamericana de Justicia. Porque no solamente atiende a las personas, en este caso podría atender a una persona jurídica o una persona natural, como bien lo ha señalado un señor congresista antes, no agotar las instancias nacionales y recurrir a la Corte y paralizarlo todo en cualquier momento. Iniciado el proyecto, como dice el acuerdo, más adelante, no acaba nunca la revisión. Esto es razonable hasta en régimen de excepción, señor presidente. Lo dice textualmente y lo podré leer si se me requiere. Entonces, estamos frente a un acuerdo que no tiene precedentes en el mundo desarrollado. No es cierto, es falso, disculpe que sea categórico, que el acuerdo de Escazú le otorga adicionales protecciones a los pueblos indígenas. Permítame, señor presidente. Aquí tiene mi tesis doctoral de 500 páginas sobre el convenio 169 de la OIT y la consulta previa, donde la sexta parte ofrezco al país un modelo de gestión para hacer compatibles los derechos ancestrales, los derechos colectivos, el hábitat, todo lo que está previsto para garantizar a por lo menos 56 etnias reconocidas en el Perú, que además, de acuerdo al acuerdo de Escazú, hay que darles toda la información por los medios escritos y orales, lo cual también indica, obviamente, el convenio 169, pero solamente lo circunscribe para los pueblos ancestrales y establece que el organismo rector del convenio es el Estado peruano, es el Estado parte, perdón. Y el Perú lo ratificó en el año 94 o 95. Tenemos más de 20 años perteneciendo a este tratado internacional. Entonces, es falso que el acuerdo de Escazú garantiza lo que el instrumento ad hoc específico con nombre propio, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que fue aprobado en 1989, número 169, y sobre lo cual se rinde, el Estado peruano rinde cuentas periódicamente ante los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, señor presidente, señores congresistas, estamos frente a un acuerdo que es totalmente contrario a los intereses nacionales. Porque recordemos, ¿cuál es el interés nacional? Ahora y siempre, lograr el desarrollo, salir de las brechas. Somos el país, después de Haití, de la mayor asimetría en América Latina. ¿Quién va a poner un sol? Ni siquiera un pequeño emprendedor, si cualquier proyecto o actividad puede, cualquier persona ir, y si el Estado le deniega 30 días, seamos realistas, principio de la supremacía de la realidad, 30 días, y en casos adicionales 10 días, y tiene que contestarle a Pedro, a Juan, a Francisco. ¿Por qué la denegatoria? Y además explicarle que tiene derecho a recurrirla. O sea, a ir a la corte, al tribunal, a un juzgado de paz, y lograr obviamente un amparo. Y entonces, ¿vamos a paralizar el país? Porque esto es lo que está escrito. El Perú, a ver, personalmente, Javier González Olaechea Franco, invitado y honrado en esta comisión, yo soy ambientalista. Yo creo en el medio ambiente, pero creo en el medio ambiente, principalmente, creo en el Perú como destino para nosotros. Lo que no estoy de acuerdo, estoy frontalmente en desacuerdo, es que se abra estas ventanitas. En el fondo, es una reforma constituyente,
por la vía paralela no constituyente al ratificar un tratado internacional que el propio secretario general ha señalado, y yo invito a que lean el prefacio y el prólogo, como histórico, único, vinculante, sin antecedentes, ni en la propia Unión Europea, porque también se ha argumentado que la abuela o la bisabuela de todos estos tratados es el Convenio de Aarhus. Tiene el nombre de una capital danesa que nació en 1998. También es falso. Y en su momento lo podré demostrar porque tras mi presentación, señor presidente, voy a remitir a la Secretaría Técnica el informe que sustenta mi exposición. De 75 páginas, fehacientemente sobre datos reales, comprobables, sobre documentos, no sobre fantasías, no sobre opiniones, para que pueda ser circulado y eventualmente colgado en la web de la República, en la web del Congreso, para que sea en aras justamente de la transparencia de la que habla el Acuerdo de Escazú, sea publicado. Yo quisiera dejar aquí mi intervención recalcando lo siguiente, 3 cosas. 1, el proyecto está viciado de origen, no tiene una sola firma de ningún ministerio. Ha borrado de plano 8 ministerios. Ha sido conducido de la mano. El Perú hoy se despierta y dice, ese acuerdo tiene ese vicio de origen de acuerdo al propio reglamento, que es ley de la República y que hace el funcionamiento del país. En segundo lugar, hay unas disposiciones que son fácticamente imposibles de cumplir. Pero, como lo dice la propia Cancillería, adicionales exigencias jurídicas, adicionales. No lo dice Javier González Olaechea, señor presidente. Lo dice la Cancillería oficialmente en la nota que obra en su poder y en los miembros de la representación nacional. Y también en la propia expresión del señor canciller actual, don Mario López Chávarri, a quien conozco hace muchos años y por quien tengo el mayor de los respetos también, ha dicho que esto fue gestado en la Secretaría de la CEPAL, rescatado después de muchos años bajo la copresidencia de Costa Rica y de Chile en su redacción. Hay que recordar que los países no tienen amigos, tienen intereses. Las relaciones internacionales se ejercen a través de los intercambios, inclusive el intercambio de los votos. Hoy voto por ti, tú mañana votas por mí, ¿correcto? Y ya hemos recalcado también que 3 países forman parte del acuerdo de la Mancomunidad Británica. O sea, de una asociación cuyo jefe máximo, para algunos, es la corona británica. Entonces, señor presidente, señores miembros de la mesa, yo concluyo diciendo que es absolutamente contrario a los intereses nacionales. Viola la Constitución, la vulnera al disponer de recursos naturales renovables y no renovables que son patrimonio de la nación y para uso y usufructo de nosotros los peruanos. Ya se han expresado muchas regiones, porque en estas semanas, yo casi diría largas semanas, muchas semanas, casi 3, 4 meses, desde que yo encontré la existencia, porque tampoco, y soy una persona que más o menos, la verdad que me interesó mucho por el país. Pienso en su futuro, pienso en la realidad actual, ofrezco de vez en cuando algunas soluciones. Algunas han sido acogidas incluso en la pandemia, señor presidente. Y entonces el principio de la primacía de la realidad me dice que es también una violación a la iniciativa privada. Y lo podré sustentar a la hora de la estación de las preguntas. Es también una violación al principio de la presunción de inocencia. Pero en este caso la internacionaliza esa violación. Es absolutamente contrario al interés nacional, a los deberes de la patria a los que nos debemos. Y no hablo del 53% del territorio peruano, que es nuestra Amazonía, de todo el territorio
porque toda persona, grupo o asociación domiciliada en el Perú, puede pedirle, exigirle a la autoridad, 1.800 y tantos municipios en el país, que le dé información detallada y que ni siquiera sustente el porqué. Esto es realmente inaceptable, contraproducente y nace viciado de origen porque viola la propia ley, el reglamento del Congreso de la República, porque no tiene una sola firma, una sola opinión. No hay ministros políticamente responsables, hay opiniones de sectores. Yo los invito, 343 páginas, señor presidente. Entonces, estamos discutiendo prácticamente un documento írrito. No es el caso, pero si pudiera yo sugerir, si fuera, que no es el caso, un señor congresista, ¿qué es lo que sugeriría finalmente? Que se devuelva al Poder Ejecutivo y que se le exija al Poder Ejecutivo que retire la firma del Acuerdo de Escazú. Porque nunca fuimos informados. Nunca. La ciudadanía desconoce hasta hace 3 meses. Y hoy creo que va a abrir los ojos un poco más gracias a su digna invitación y a la paciencia que me han tenido. Gracias. Sí, gracias, doctor Javier González Olaechea. Ahora vamos a, luego de su exposición, vamos a permitir la participación de los señores congresistas, pero antes de ceder uso de la palabra conforme se han registrado, quiero saludar la presencia también en esta sesión de los señores congresistas Jesús Núñez Marreros, Vidman Vigo Gutiérrez y Marta Chávez Cosío. Iniciamos el rol de preguntas y vamos a ceder el uso de la palabra en primer lugar al congresista Carlos Mesías. Pedimos que seamos puntuales en las interrogantes para que podamos ganar el tiempo que se ha extendido. Tiene el uso de la palabra, congresista Carlos Mesías. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy puntual. 3 preguntitas. La primera es, el señor González Olaechea ha señalado que él ha hecho un seguimiento y una tesis de doctorado sobre el convenio 169. Quisiera saber si en algún momento el Estado peruano ha sido, declarado como un Estado que ha incumplido ese convenio. La segunda pregunta es, lo último que ha señalado es, quisiera preguntarle, ¿quién ha aprobado en el Ejecutivo este tratado? ¿Ha sido el presidente Humala, el presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra, el presidente Alan García? ¿Quién lo ha aprobado? Y la tercera pregunta es, ¿ha llegado acá a la Comisión de Relaciones Exteriores sin la firma del presidente y sin la firma del ministro de Relaciones Exteriores? Porque entiendo de que este tratado ya ha sido celebrado por el Estado peruano y tendría que llevar la firma del ministro de Relaciones Exteriores o del propio presidente, que es el que dirige la política exterior. Y la tercera, y la cuarta pregunta y última es si es que, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, que Chile es uno de los países que habría estado detrás de la suscripción, de la redacción de este acuerdo, ¿podría haber algún interés geopolítico en la firma de este tratado que podría ser beneficioso para Chile o para nuestros países fronterizos como Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia? Nada más, señor presidente, gracias. Gracias, congresista Carlos Mesías. Ahora cedemos el uso de la palabra a la congresista Tania Rodas. Tiene uso de la palabra, congresista Rodas. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados y también a nuestros colegas congresistas. Las preguntas. ¿Cree usted que se debe subordinar nuestra soberanía a los derechos ambientales? Es decir, si llegado el momento de una controversia y tomando en cuenta la definición de público según Escazú,
que se entiende una o varias personas físicas o jurídicas, las asociaciones o grupos constituidos por esas personas que sean nacionales o que estén sujetos a la jurisdicción nacional del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es insuficiente para los temas ambientales. Ahora, Escazú requiere que no sean protegidas solo las personas físicas, sino también a lo denominado como público. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tania Rodas. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Alberto de Belaunde. Gracias, presidente. Saludo a nuestros invitados. Son preguntas muy puntuales. La primera es, se señaló en la intervención de nuestro invitado la supuesta gravedad de que el acuerdo de Escazú se refiera a proyectos y actividades respecto al acceso a la información de participación de justicia ambiental. Sin embargo, tengo entendido que esto ya está presente en nuestra legislación desde el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990, donde se establecen derechos y obligaciones respecto a todo proyecto, obra o actividad, y que eso ha continuado en la normativa vigente. ¿Cuál sería la diferencia con lo que ya está vigente? De ahí también se ha señalado, y me gustaría poder aclarar esto, respecto a que el Acuerdo de Escazú introduciría la categoría de derechos humanos a los derechos ambientales, pero ya se encuentra tanto en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional como del sistema interamericano la noción de que los derechos ambientales son derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría respecto a lo ya reconocido en la jurisprudencia nacional e internacional con este acuerdo? Y finalmente se ha hecho mucho énfasis en esta idea de que se podría pedir información sin expresión de causa, sin justificar para qué se quiere esta información. Pero ya nuestra normativa interna, la Ley de Transparencia, señala claramente que una persona puede solicitar información sin justificar el motivo o la importancia de dicha solicitud. Digamos, yo el día de mañana podría solicitar a un municipio determinada información pública sin decir para qué requiero esa información. Entonces, no me quedaría muy claro cuál es la diferencia entre lo que ya permite la Ley de Acceso a Información Pública vigente y lo que señala el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Alberto de Belaunde. Vamos a terminar con las participaciones de los congresistas para que pase luego el expositor a absolverlas. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez Cosío. Sí, gracias, presidente. Mi saludo por su intermedio al doctor González Olaechea. Gracias por sus importantes conocimientos que nos ha compartido el día de hoy. Lamento que por tener yo la Comisión de Inteligencia simultáneamente no haya podido participar de toda su exposición. Sin embargo, señor presidente, he escuchado lo suficiente de la última parte y sus conclusiones. Y coincido totalmente, señor presidente, en cuanto a la forma como en los últimos tiempos se están generando estos compromisos tan importantes para el país sin que haya la adecuada transparencia. Y supuestamente se quiere transparencia para otros niveles, pero para atestarse esas normas no se tiene la transparencia necesaria ni se asume diríamos, la responsabilidad, la accountability que se conoce en inglés. Y se generan situaciones así de la noche a la mañana sacadas de la manga. Esto va junto con, y esto tiene que ver y me recuerda al tema de Odebrecht, señor presidente. En la vida, en mis varias décadas de edad que tengo, he presenciado la posibilidad de que se geste un acuerdo donde se compromete a todo el país, su administración de justicia, sus recursos, y nadie sepa de ese, nadie sabe el contenido de ese acuerdo con Odebrecht.
y que ya se va ejecutando, como hemos visto ya en la información, que se siguen dando a Odebrecht obras. Y la información que yo tengo, señor presidente, es que en ese acuerdo de Odebrecht no se penaliza ni se considera a la principal empresa o organización criminal como organización criminal. Simplemente se le castiga o se le considera con el delito de colusión. Y sin embargo nadie sabe el contenido de eso. Y ya hemos pagado 524 millones, ya hemos permitido millones de recuperación de sus activos, que esa empresa siga contratando en el Perú. Y ahora tenemos otra amenaza, ¿no? A través de este acuerdo de Escazú. Y yo me pregunto, y esa amenaza, señor presidente, y no solamente por los vicios de su origen que ha señalado con toda claridad el doctor González Olaechea, sino también el contenido del propio texto. Yo solamente veo que es un texto así multiartículo, ¿no? Y yo me pongo a ver los artículos 5 y 7 y 8 concretamente de los muchos que tiene este convenio, y se habla de el derecho del público a la toma de decisiones. ¿Qué es el público, señor presidente? Tenemos nosotros una democracia representativa, donde hay estamentos de gobierno a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Ya hemos pasado, creo, ese asambleísmo de las épocas, de los primeros orígenes de la sociedad mundial, humana, ¿no? Donde era posible convocar a los cabildos y tener la apreciación de todos. Pero ahora hay un público que está compuesto evidentemente por las ONGs y por los intereses especulativos que hay detrás de ellas al financiarlas, que son ese público que quiere tomar decisiones. Por supuesto que en una democracia representativa todos tienen derecho a participar y a través de sus representantes participan en la toma de decisiones, a través de sus representantes. Y esa democracia representativa está enriquecida por algunos mecanismos de democracia directa, que son el referéndum, que son las consultas, señor presidente, que establece la propia Constitución. Pero ahora se quiere institucionalizar todos tienen derecho, y ya nos lo ha señalado el doctor González Olaechea, y a mí me preocupa muchísimo lo que pueda significar. Por ejemplo, que a un país de estos que financian las ONGs no le gusta pues que se explote Tía María, porque esa producción de minerales puede afectar los precios y el interés económico de alguna otra potencia, llámese Chile, llámese Inglaterra, llámese X, señor presidente. Y bastaría que una ONG financiada por esos países, por esas empresas, para que se paralice un proyecto, porque además lo que se establece gravísimo en el artículo 8º, señor presidente, es el hecho de que, de este acuerdo, en el punto 3º, en el inciso D, el tema de la disposición de medidas cautelares y provisionales, ¿no? Para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños del medio ambiente. Y en el inciso E, medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponde y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Es decir, señor presidente, ¿qué pasa? Ya no se necesita que acreditar el daño, no. O sea, acusan a uno de los 180, como decía el doctor González Olaechea, a uno de los 180 municipios distritales, provinciales, o de los 2000 municipios distritales, ¿no? Y bastaría, lo acusan de generar daño ambiental con alguna decisión administrativa que hubiera tomado, ¿no? Y bastaría para que se paralice el proyecto, ¿no? Y no se necesita aportar ninguna prueba. La carga de la prueba la invierten, es decir, ese municipio tiene que acreditar lo que nosotros en Derecho hemos aprendido del primer ciclo, ¿no? De que es imposible acreditar que uno no ha hecho algo, es la prueba diabólica que le llamaba, ¿no? Yo no puedo probar que no estuve en tal sitio porque de repente estuve sola
y nadie, a veces sí puedo acreditar que no estuve en tal sitio porque estuve dando una conferencia, pero no siempre suceden las cosas así. En cambio, el que me acusa de que yo estuve, ese debe probar de que yo estuve, ¿no? Entonces, acá, bajo el argumento del medio ambiente, la protección de las poblaciones indígenas, señor presidente, me he criado en un ambiente familiar de absoluto respeto y protección y tengo hasta argumentos de carácter moral y religioso para custodiar la creación de un Dios creador y saber cuál es el rol de responsabilidad que tenemos los seres humanos en cuanto a seres pensantes, con responsabilidad sobre la custodia de esa riqueza que se nos ha compartido por ese Dios creador. Pero no necesito esos argumentos de moral cristiana, ni de moral, ni de fe, señor presidente, para saber de que no se puede utilizar el argumento de la protección de la naturaleza, de la protección de las poblaciones, de los otros seres humanos que son también para mí, por una cuestión religiosa, otros Cristos, señor presidente. Cada uno merece la sangre de Cristo. No necesito ese argumento, señor presidente, sino argumentos simplemente de razón, de criterio, de sentido común, para señalar que no es posible mal utilizar estos o usar como careta estos valores para crearnos una trampa, caer en la trampa, señor presidente. Ya bastaría que una ONG, pues, auspiciada por el gran especulador Soros, no le interesa que el Perú produzca tal mineral porque se le van a caer a él sus intereses económicos, para simplemente mandar a alguna de sus ONGs que financia para simplemente paralizar al país. Creo que esto es muy grave. Esto es muy grave y yo respaldo totalmente y estoy de acuerdo, señor presidente. El Congreso, porque hay una presión enorme en las redes sociales hacia los jóvenes, hay un envenenamiento, un aprovechamiento de la inocencia y la buena fe de los jóvenes para hacer toda una red de presión para que el Perú se convierta en el país que logre el mínimo de suscriptores de este convenio, porque no tiene todavía el mínimo de suscriptores para que pueda entrar en vigencia, y bajo obviamente los intereses que hay detrás. Entonces, señor presidente, coincido totalmente. Y es más, creo que al canciller Mesa Cuadra, que cursó un oficio bastante claro aquí al señalar que el Perú sería uno de los pocos o el único de la zona de la Amazonía que estaría suscribiendo este proyecto, sería un solitario, ¿no? Y él recomendaba un mayor estudio, pero luego ahora lo cambian al canciller Mesa Cuadra, ponen al nuevo canciller, que veo que no ha tenido, no lo conozco, pero ni por el forro, señor presidente, veo que no ha tenido, sin embargo, nunca una responsabilidad de dirigir una representación diplomática en el Perú, del Perú en el mundo, siempre ha sido segundo, tercero, etcétera, pero ya está a cargo de la Cancillería peruana, y ahí sí parece que él se ha hecho eco de todas estas presiones, ¿no? Yo sí creo, señor presidente, que deberíamos devolver ese acuerdo por las fallas formales de origen que señala con mucha claridad el doctor González Olachea, y porque además, señor presidente, contiene cláusulas que decididamente no son las que pueden ayudar al país a proteger su viabilidad como sociedad organizada. Claro, bajo el argumento de la protección de los derechos de las personas indígenas, bajo el argumento de la protección del medio ambiente, que son derechos naturales. Sí, pues, son derechos fundamentales, pero el primer derecho fundamental es la viabilidad para vivir, la viabilidad para sostenerse como sociedad política organizada, que es lo que corresponde custodiar. No tiene nada sentido si es que no se custodia esto. Entonces, señor presidente, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado el doctor González Olachea. Sí pediría por su intermedio, presidente, una precisión al doctor González Olachea. No entendí muy bien, reitero, me he unido
ya comenzada su exposición. Pero ¿cómo que es esto que la CEPAL, que yo recuerdo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que durante las décadas de los 60 y 70 nos metió en estas fórmulas de sustitución de importaciones, de cerrar de proteccionismo industrial, y nos causó tanta desgracia a todos los países de América Latina, y que no ha hecho ninguna asunción de responsabilidad, ni menos de las Naciones Unidas, de indemnizar o reparar a toda esa tremenda desorientación que causó en los programas de desarrollo nacionales. Señor presidente, no le entendí bien al doctor González Olaechea esto de que este acuerdo se ha gestado a puerta cerrada en la CEPAL, y que cuál es la relación de la CEPAL con las intervenciones de nuestro canciller actual. No entendí muy bien eso. Quisiera que haga una precisión sobre el tema el doctor González Olaechea por su intermedio. Gracias, presidente, y como repito, mi saludo y agradecimiento al doctor González Olaechea por compartir con nosotros esta apreciación, que además coincide con muchas sociedades y grupos de peruanos, sociedades patrióticas, que han señalado los graves peligros que encierra este acuerdo, señor presidente. Quizás por eso ningún funcionario en el Perú ha querido identificarse ni asumir la responsabilidad política, ¿no? Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista Marta Chávez. Hemos querido ser condescendientes con el tiempo porque estamos hablando de un acuerdo que enarbola el tema de la participación, pero sí pediría en lo sucesivo tratemos de tomar el tiempo necesario porque tenemos todavía pendiente la intervención de otros invitados. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Rubén Pantoja. Gracias, presidente. Agradecer la participación del doctor Javier González Olaechea y por su intermedio realizar la siguiente pregunta. Doctor Olaechea, ¿por qué cree usted que ni Colombia ni Chile han firmado este acuerdo, siendo Chile uno de los principales impulsores de este tratado? Gracias, presidente. Gracias, congresista Rubén Pantoja. Y yo quiero solamente terminar la participación de los señores congresistas haciendo dos preguntas. Uno, respecto al tema de la ideología. Yo quisiera que nuestro invitado, el doctor Javier González Olaechea, nos pudiera precisar si es que este acuerdo está por ahí tomado por ideologías que hacen de que la apreciación que se tenga se pueda opacar, porque las ideologías a veces se alejan de la parte técnica, de la parte necesaria, ¿no? para los países que van a integrar este acuerdo. Y lo otro es un poco conocer qué le parece respecto a la participación en la suscripción del acuerdo. No lo hizo el canciller, lo hizo la ministra del Ambiente. Quisiéramos un poco conocer si las prácticas respecto a la suscripción de acuerdos contemplan este mecanismo, o es que ha habido alguna omisión o irregularidad respecto a la suscripción del acto como tal. Tiene el uso de la palabra doctor Javier González Olaechea para que pueda absolver las preguntas que se han planteado y tratando de hacer precisiones puntuales porque ya tenemos en la plataforma al siguiente invitado. Tiene uso de la palabra doctor Javier González Olaechea. Su audio, doctor, no se le escucha. Señora secretaria técnica, ¿hay algún problema técnico con la participación del invitado? Aparentemente tendría que prender su micrófono, señor presidente. Doctor, ¿nos escucha, doctor Javier González Olaechea? Señora secretaria técnica, ¿podría comunicarse para informarle que no lo estamos escuchando? Lo estoy llamando, señor presidente, lo estoy llamando. Gracias. Ahorita.
La disculpa del caso, señores congresistas, siempre existen algunos inconvenientes técnicos. Esperamos superarlo en unos instantes. ¿Alguna novedad, señora secretaria técnica? Lo tengo al teléfono, señor presidente, y parece que tiene problemas con su audio. Voy a pedirle a Jorge Calvo, que es el técnico, que se comunique con él. Señora secretaria técnica, si es que no se supera, vamos a continuar con el siguiente invitado y luego cuando termina la participación del siguiente invitado, le cederemos el uso de la palabra. Ojalá se pueda superar este problema técnico y pueda absolver las consultas que han planteado los señores congresistas. Perfecto, señor presidente. Me voy a comunicar con él por teléfono. Vamos a continuar con la participación del siguiente invitado. Invitación a la señora Isabel Calle Valladares, presidenta ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú y sus implicancias para el país. Señora secretaria técnica, solicitamos que nos informe si se encuentra en la plataforma la citada invitada. Sí, señor presidente, está en la plataforma. Muchas gracias. Señor presidente, se ha vuelto a unir a la plataforma el señor Javier González Olaechea. ¿Aló, señor presidente? Sí, sí, por favor, ¿ya superamos el problema técnico? Oh, sí, ya está superado. Gracias, Sí, señor por favor. presidente. Entonces, bueno, hemos anunciado la presencia de la siguiente invitada, pero vamos a pedir que nos permita que culmine el doctor Javier González Olaechea y luego empezamos con la participación de la siguiente invitada, Isabel Calle Valladares. Entonces, con invitado Javier González Olaechea, sírvase absolver las consultas planteadas por los señores congresistas. Gracias, señor presidente. Me permito leer una sola frase que dice lo siguiente: todo tiene que ver con todo, en todos los puntos y en todo momento. Todo es relación y nada existe fuera de esta relación. Esta frase de Heisenberg, premio Nobel de Física a los 30 años, hace 90 años, es una verdad absoluta. Entonces, un tratado internacional tiene que ver en todos sus puntos con el país. Comenzaré, si me lo permite, señor presidente, por responder a sus inquietudes en aras de su investidura. Usted me preguntaba por qué, quién había firmado, si el canciller, medio ambiente. Bueno, la resolución suprema que autoriza a la señora ministra del Medio Ambiente de entonces, la señora Muñoz, fue firmada por el señor presidente de la República actual y rubricada, o mejor dicho, también firmada por el canciller de entonces, el embajador Néstor Popolicio. Y le delegan expresas facultades a la ministra, facultades plenipotenciarias, para suscribir a nombre del Perú el acuerdo de Escazú. Es un procedimiento regular, digamos que no es frecuente. ¿Es legal? Es legal, porque el presidente de la República dirige la política exterior. Sin embargo, estando entonces presente en el Perú, en el país, el canciller de la República, tal vez habría que preguntarse por qué le delegaron las facultades a una ministra que involucraba a un solo sector. Pero yo no puedo decir que es irregular porque es legal. Sin embargo, dentro de lo que yo entiendo, no es usual. Las preguntas en orden de
como me han sido formuladas. Las respuestas, disculpe. El señor congresista Mesías me pregunta si alguna vez el Perú, en el marco de su pertenencia al convenio 169 de la OIT, ha sido, vamos a utilizar la palabra, procesado, encausado o ha sido acusado ante los órganos de control de la OIT. El órgano competente para revisar los procedimientos en quejas, observaciones y demás sobre convenios es en la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones, CEARC, una comisión de vieja data, de hace unos 80 años, y que se fundamenta en una doctrina que ha ido sentando jurisprudencia. El Perú muchas veces, señor presidente, señor congresista por intermedio, ha sido requerido por incumplimiento del convenio 169, por instancias nacionales. Ahora hay que recordar la diferencia entre los órganos de control de la OIT, competente para conocer el propio convenio 169 que nace de este organismo tripartito, empleadores, trabajadores y gobierno, del cual el Perú forma parte desde el día 1. Cuando se terminaron las negociaciones del Tratado de Versalles en el año 18 y 19, el Perú suscribe como uno de los primeros 29 países signatarios, no habiendo estado en la contienda mundial. Suscribe el Tratado de Versalles, en cuyo capítulo 13 se crea la Organización Internacional del Trabajo, que busca promover la justicia social en el mundo. ¿Y por qué se aboca al convenio 169? Porque desde entonces, antes que existiera la Liga de las Naciones y antes de las propias Naciones Unidas, se tenía que ocupar de las poblaciones nativas en países independientes o en territorios no dependientes. Entonces el Perú forma parte, pero claro, somos un país multicultural y es saludable. Y de ahí mi tesis doctoral sobre el convenio, en donde propongo un modelo de gestión de la consulta previa porque no funciona en el país. ¿Correcto? Entonces, ha sido requerido el Perú varias veces. Inclusive la Comisión de Recomendaciones de la OIT hizo un pronunciamiento en el año 2009 o 2010, solicitando al Perú que paralizara todas las actividades del sector extractivo, prácticamente, que hacían solamente, y quiero enfatizar, a las comunidades ancestrales, porque así lo define la introducción del convenio 169. Es aplicable a las comunidades ancestrales previas a los procesos de conquista. Eso es lo que dice. Y además precisa que es el Estado el órgano rector del convenio. No son las empresas, es el Estado. Por ende, no es delegable, técnicamente hablando. Entonces sí ha sido, pero la diferencia entre los órganos de control de la OIT, que además está compuesto por hasta 20 jurisconsultos de todas partes del mundo, porque es jurisprudencia de todas partes del mundo, y que pueden durar hasta 3 mandatos o más, durar 15 años, gente que tiene plena autonomía, ¿correcto?, de todas partes del mundo, a diferencia de otras instancias del sistema interamericano. Y la diferencia con el sistema interamericano, que se ha abocado también a los pueblos indígenas y tribales, es que la OIT no tiene facultad coercitiva, no es una corte, acompaña, recomienda, va haciendo uso de sus facultades para que progresivamente, dentro del principio de la progresión del cumplimiento de los tratados, los países vayan cumpliendo con lo que prescribe, en este caso, el convenio 169. A diferencia de la Corte Interamericana, que puede, obviamente, porque formamos parte del sistema interamericano, sancionar, ejecutar medidas precautorias y, además, señalar
su inmediato cumplimiento, y el Perú debe cumplir con ello. Me pregunta el señor congresista Mesías si había un patrón, algo respecto a Chile. La verdad que lo que dice textualmente, y vuelvo al principio de mi exposición, yo me ciño a los documentos, es que, y a lo que dijo el canciller López Chávarri en la audiencia del 31 de junio, que ahorita busco la cita textual, ejercieron las copresidencias la República de Chile y la República de Costa Rica, liderando el relanzamiento en el marco de la CEPAL, las negociaciones y la redacción. Para no singularizar esta preocupación respecto a nuestros intereses y a la realidad, la supremacía de la realidad de que los países tienen intereses permanentes antes que amigos, vamos a ponernos en el hipotético caso de un país que sí pertenece, ya ha ratificado el Acuerdo de Escazú, Bolivia. La frontera, las reservas más grandes del mundo, hasta ahora descubiertas, de litio, del oro líquido del futuro, que va a reemplazar la energía, por lo pronto la automotriz, están en territorios fronterizos peruano-bolivianos. Bolivia forma parte del Tratado de Escazú, es un país amazónico. Cabe preguntarse entonces si uno es parte, podría tener el mismo interés. Si no es parte, ¿acaso si no somos parte no podríamos ser demandados Estado a Estado por cualquier persona, grupo o asociación que forme parte, en este caso de Bolivia, un país que ha padecido como nosotros, y que podría tener en un momento determinado un interés distinto, geopolíticamente diferente. ¿Y la geopolítica qué cosa es, señor presidente, señores congresistas? Es la política internacional interpretada a través de los intereses geográficos, que son determinantes o condicionantes, según los profesores Durosel y el otro autor francés, en un tratado clásico de las relaciones internacionales de la década del 70 y tantos, franceses. Entonces, ahí nos encontramos en una situación de desventaja frente a Bolivia si somos parte del Acuerdo de Escazú. Me pregunta el señor congresista Mesías, ¿cuándo fue firmado? Bueno, mediante decreto, resolución suprema 213-2019, Relaciones Exteriores del 26 de julio del mismo año, firmada por el señor presidente de la República, por el presidente del Consejo de Ministros, me parece, y por el canciller de la República de entonces. Hecha esta aclaración, la señora congresista Rodas me pregunta sobre si no hay una suerte de, si bien entendido, de subordinación. Bueno, efectivamente, creo que se desprende de mi primera intervención que hay no solamente una subordinación, sino que en la práctica, según lo dispuesto por la propia Constitución en materia de recursos naturales, renovables y no renovables, que son patrimonio de la nación y que están reservados para el usufructo de nosotros, los peruanos, entonces sí había una subordinación, porque tendríamos en la práctica que ceder. ¿Qué significa ceder? A la hora que uno es parte de un tratado internacional, siempre hay una cesión de una parte de la soberanía. Por ejemplo, si la Organización Internacional de Trabajo aprueba en 2/3 consecutivamente en la Conferencia Internacional de Trabajo un proyecto de convenio y se convierte en convenio internacional y el Perú lo suscribe y lo ratifica, sigue todo el proceso,
pues evidentemente es un acto de cesión voluntaria. Cuando el Perú suscribió la constitución de la OIT, que es casi, yo diría, el único organismo de Naciones Unidas que nace con una constitución, ahí hubo una cesión de soberanía legislativa, porque el órgano máximo de la OIT, que es la Conferencia Internacional de Trabajo, tiene las facultades para adoptar convenios internacionales, tratados internacionales, en este caso multilaterales. Pero una cosa es hacerlo, digamos, porque uno parte de un sistema, forma parte de un sistema internacional tripartito, donde hay intereses de trabajadores, representados por la CGTP y otros sindicales, por los empleadores, por la CONFIEP, la sociedad de industria y por el gobierno. En esa asamblea, bueno, está representado el mundo del trabajo. Entonces hay una suerte de legitimidad internacional. En cambio, es distinto adherir, que el Congreso apruebe una resolución legislativa, que el Poder Ejecutivo la ratifique y deposite el instrumento, en este caso en la Secretaría General de las Naciones Unidas, que es la entidad custodia de los tratados internacionales, y que lo haga por cuenta propia, sin ningún beneficio. Considero contrario al interés nacional. El señor congresista de Belaunde me pregunta, bueno, si ya la ley nacional permite solicitar información a cualquier ciudadano respecto a los proyectos, es correcto lo que dice el señor congresista de Belaunde. ¿Por qué entonces, digamos, los cuestionamientos al Tratado de Escazú? Yo me voy a permitir, como dije al principio, leer textualmente, de forma que sea el propio Tratado de Escazú que le ofrezca la respuesta al señor congresista. La diferencia sustantiva está en que si uno le deniega la información, no hay plazo determinado en el Perú según la ley. Por lo menos en algunas circunstancias, todo proyecto actividad. La diferencia sustantiva está que en el acuerdo de Escazú establece un plazo de 30 días y excepcionalmente de 10 días adicionales hábiles, obligatoriamente, para la autoridad competente. Autoridad competente son los más de 1.800 gobiernos locales en el país. La diferencia está que el acuerdo de Escazú dice que la puede impugnar la negativa a la autoridad competente y puede recurrirla, o sea, llevarla al juzgado. Esa me parece una diferencia sustantiva que no existe en ningún otro instrumento internacional de carácter ambiental. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que es histórico, es el primero en el mundo, jurídicamente vinculante. Cuando dice en el mundo, incluye a los países más desarrollados, incluye a Dinamarca, país donde nació el derecho de la cura en la tumba, y donde la hermana de la reina se atiende en un hospital público. Lo he visto, señor presidente, para parir una criatura en el hospital municipal, la hermana de la reina, 1974, concretamente. Entonces, ni siquiera en los países más avanzados del mundo, porque allí rige el acuerdo de Aarhus, el convenio de Aarhus, concretamente. Y se ha sostenido, disculpen la expresión, falsamente, que es exactamente igual y que no hay ninguna novedad el acuerdo de Aarhus. En mi informe que remitiré momentos después de terminar mi presentación, van a encontrar un cuadro comparativo
artículo por artículo, donde verán las diferencias, para no leerlas acá, donde dice y hace excepciones. Los países más desarrollados, 41 naciones, me parece, de la Europa Occidental, hace excepciones y no permite, hace excepciones a una información de ser dada, cuando corresponde, por ejemplo, a secretos industriales y otras consideraciones, lo que libremente el convenio de Escazú no limita. Y entonces, la otra excepción es que allí, en los países europeos, no se puede ir a los tribunales. Aquí, en el acuerdo de Escazú, se puede judicializar y lo puede hacer cualquier persona, grupo o asociación, entiéndase jurídica, que esté domiciliada en el Perú. Cualquiera. 30 días en recursos, en registros públicos. Pero pregunta el señor congresista de Belaúnde, ¿por qué la preocupación sobre los defensores de los derechos humanos? Porque crea una nueva inmunidad. Una inmunidad absoluta. Una inmunidad, permítame leer exactamente el artículo. El artículo es 9, que se llama Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, párrafo 1. A la letra dice, porque eso es lo veraz, cada parte, o sea, cada Estado, garantizará, mandatorio, no dice está facultado, optativo, garantizará, mandatorio, un entorno seguro y propicio en que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y el Acuerdo de Escazú defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, sin restricciones e inseguridad. Punto. Ahí acaba el párrafo. Pasa al siguiente. Entonces uno va y encontrará en el informe qué significa sin restricciones, según la Real Academia de la Lengua, porque es el idioma oficial en el que está redactado. Castellano e inglés. Sin restricciones es sin restricciones. No es con algunas restricciones. Claro, se podrá decir sujeto a las salvaguardas que hacen en los principios de la igualdad soberana de los estados acorde a su legislación. Pero también volvemos a lo que se había dicho antes. El tratado, al ser un tratado novedoso y que crea esta categoría única de defensores de los derechos ambientales, de los derechos humanos ambientales, está por encima, o por lo menos en la jerarquía constitucional. Habría que modificarlo. Habría que modificarlo esta Constitución. Pero en el caso que se aprobara, ¿quién va a calificar quién es defensor de los derechos humanos ambientales? ¿Quién va a decir en qué circunstancias se producen esas restricciones? Porque de ser el caso, yo me juntaría con el señor congresista de Belaúnde y nos declararíamos públicamente defensores de los derechos humanos ambientales para obtener una inmunidad absoluta, sin restricciones. El texto dice sin restricciones. ¿Es esto razonable? ¿Es esto viable? ¿Y qué pasa con los demás considerando sin amenazas? ¿Cómo calificamos las amenazas? Entonces vamos a cada subprefectura de las 1.800 que pudieran haber y tantas en el país para pedir garantías. ¿Con qué pruebas fehacientes? Esto es impracticable materialmente, el principio de la supremacía de la realidad. Y aquí no hay corte ideológico, el principio de la supremacía de la realidad. Además de crear esta inmunidad que ni siquiera los señores congresistas tienen, sin restricciones, porque tienen antejuicio, como las más altas autoridades de la República, sin restricciones, sin amenazas e inseguridad. No hay forma de calificar sino desde el punto de vista subjetivo. Y la filosofía política nos enseña, señor presidente,
a diferenciar entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. Si todos nos juntáramos alrededor de una mesa, la verdad objetiva es que estamos frente a una mesa. No podríamos decir que estamos frente a una bicicleta. Lo subjetivo es que para algunos podría ser grande y para otros podría ser pequeño. Lo objetivo es lo que dice el texto, lo que dice expresamente el texto. Y entonces nos encontramos, señor, por intermedio de la presidencia, señor congresista, ante una novedad, por así decirlo, para no calificarlo desde un supuesto ideológico, ni de un extremo del totalitarismo de Estado, que es realmente o dañino, o del otro extremo, del pensamiento anarco-libertario, ese que niega hasta la existencia y la necesidad del Estado. Recordando que la Constitución del Perú confirma que nuestro régimen económico y social es de una economía social de mercado, bajo el principio de la subsidiariedad. Y esto está definido no solamente en las encíclicas papales que lo han inspirado, sino también en la doctrina jurídica y en la doctrina filosófica. Concretamente, con toda claridad, el profesor Johannes Messner. La señora congresista Chávez me pregunta acerca, por su intermedio, señor presidente, del ordenamiento territorial. Claro que hay una afectación, porque cualquier persona, grupo o asociación puede participar del proceso de ordenamiento territorial. ¿Y de quién es la competencia principalísima del ordenamiento territorial? Del Congreso de la República, señor presidente. Que se pueda participar por la vía a través de la democracia representativa. Por Dios, claro que sí, somos una república. No somos un régimen, no hemos adoptado un régimen totalitario. Pero esto nos dice con toda claridad que la lógica es a través de la representación y en todo caso de algunas audiencias. Pero participar en todos los procesos o estar facultado y garantizado por el Estado parte según el Tratado de Escazú, toda persona, grupo o asociación en todos los procesos de toma de decisión. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si esa participación en forma simultánea, aparentemente simultánea, se organiza en toda la República en las 56 lenguas originarias que el Perú felizmente hasta ahora ha reconocido y que estamos en un digno proceso de alfabetización? Hace 2 meses o 3 meses me encontré con la gratísima sorpresa de una alumna de San Marcos que se graduaba de doctora y lo hizo en quechua con una tesis escrita en quechua. Somos un país multicultural y obviamente es bueno de una vez por todas reconocerlo en el marco de lo que dice el convenio 169 de la OIT y no de su utilización indebida. Me pregunta la congresista Chávez por la CEPAL. Bueno, la CEPAL tiene una historia interesante, nace de una resolución del Consejo Económico y Social del ECOSOC, que es un brazo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en la práctica, y nace como una comisión para asuntos económicos. Estoy pidiendo el título para decir que dentro del marco de sus atribuciones es una comisión especialmente mandatada para hacer estudios económicos, para brindar cooperación técnica, para ver los problemas económicos. Después, de acuerdo a las atribuciones y reglamento de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, se han ido añadiendo materias del desarrollo. Claro, se puede decir que como parte del concepto integral, porque nosotros en el Perú hemos confundido crecimiento con desarrollo. Hemos vivido mirando el mar y la bonanza de las cifras macroeconómicas, que por cierto
aprovecho para decir que yo estoy en desacuerdo con esa lógica del retorno a la normalidad. ¿A qué normalidad? ¿A la del 20% de pobreza? ¿A las brechas económicas? ¿A la de una cantidad por millones de gente que no tienen agua? No, hay que superar el concepto. Hay que integrarlo al concepto de desarrollo, que es integral, no solamente del bienestar de las cifras macroeconómicas, tan necesaria la estabilidad fiscal, por cierto, y la estabilidad necesaria, y la estabilidad monetaria. Pero también hay que añadirle nuevos conceptos. Y es bueno decirlo en el seno de la Comisión. La economía de bienestar, que añade factores cualitativos para el desarrollo del Perú. No solamente cuantitativos, están en cifras. ¿Y qué es lo que demanda la calle? ¿Y a qué me refiero especialmente, señor presidente? A la seguridad alimentaria, al acceso a la justicia, esa que no se puede acceder porque el propio defensor del pueblo y el boletín oficial del Poder Judicial dice que incrementan cientos de miles de casos al año, y entonces hay una incapacidad material de atenderlos. En esas circunstancias, no sé con qué razonamiento podrían, después de esta exposición, insistir en la suscripción, en la aprobación y ratificación del Congreso de la República del Tratado de Escazú, que reitero, está viciado de origen y que creo que debe ser devuelto al Poder Ejecutivo para que retire la firma. ¿Qué pasó con la CEPAL en los años 60? Bueno, bajo el secretario general Raúl Prebisch, que fue un pensador de su época, porque uno no puede juzgar las ideas políticas y el abanico de las historias políticas de hace 40, 50 años con las ideas de ahora. Correspondía a su época, correspondía al New Deal, correspondía a la posguerra, correspondía al reflote de los estados de Europa por parte de los Estados Unidos después de la guerra, a la visión keynesiana, a las teorías del desarrollo. Y Raúl Prebisch influyó mucho en este pensamiento y tuvo influencia en la Argentina, en la entonces presidencia del señor Frondizi, Arturo Frondizi, y en otros países. Pero eso fue una época en donde no había caído el muro de Berlín. Ahora estamos en la transición de una era de cambios a un cambio de era, la era disruptiva, sobre la cual estoy a mitad de camino un libro y yo la explico, que es la aplicación de la inteligencia artificial, los medios de comunicación y la bioingeniería para crear la virtualidad y en pocos años, 12, 15 años, la vida humana. O sea, superará el famoso test de Turing, en donde la inteligencia del robot será superior a la humana. Y esto no lo dice Javier González Orlechea, lo dice la Universidad de Oxford, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, y así sucesivamente diferentes centros de investigación en el mundo. ¿Y qué va a suceder? Va a haber escasez. Hace 4 años yo vengo investigando sobre esto y exponiendo. Si ponen la era disruptiva en Google, lo primero que va a aparecer, Javier González Orlechea, un artículo sembrado ahí. ¿Qué va a aparecer? Lo que hoy está sucediendo. ¿Acaso ha habido algún factor más disruptivo que caracteriza la era naciente disruptiva que el coronavirus, que la pandemia? ¿Sin fronteras? ¿Queremos en estas condiciones invertir el orden natural de las cosas y establecer que la prioridad nacional, en vez de llevar agua donde tenemos que abrir carreteras donde tenemos que abrir carreteras, obligarnos, como dice el canciller en su nota el 15 de junio, a más obligaciones? No lo dice Javier González Orlechea, lo dice la propia Cancillería, obligaciones adicionales. Pero como bien lo dijo la señora congresista, también refiere a un desbalance regional en el caso de aprobarlo, porque dice claramente, sin mencionarlo, que hay países vecinos que no son parte, amazónicos. Colombia, Brasil, y me preguntaban por qué Colombia y por qué Chile. Colombia ha pasado más de 60 años de guerra, desde hace
unos 4 años han estado en un proceso de negociación y se aprobaron los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz conozco, porque he estado involucrado desde Naciones Unidas en los programas tanto de la Fiscalía General de Colombia para cooperar y proscribir los asesinatos de los sindicalistas, coadyuvar para que sean respetadas sus vidas, como en algunos capítulos de los acuerdos de paz desde la función que yo desempeñaba antes. Colombia, a través de su Tribunal Constitucional, en lo que ellos llaman el bloque de constitucionalidad, ha declarado más del 30% de su territorio sujeto bajo la rectoría del convenio 169. Doctor Javier González Olaechea, disculpe, hay una interrupción que le pide el congresista Richard Rubio, por favor, ¿Cómo para no, que señor presidente? Sí, congresista Rubio, tiene uso de la palabra. Muy honrado. Gracias, señor presidente. Lo que quería preguntarle es que, si bien es cierto en su argumento, el doctor nos ha fundamentado de la afectación de la soberanía, y entiendo yo que la afectación de la soberanía es porque simplemente no se ha consultado mayormente a los afectados. Entonces, haciendo una comparación, le diría yo, por ejemplo, en el caso de los tratados de libre comercio, porque me acuerdo, los TLC, porque realmente en las comunidades lo que prima es la actividad económica y mayormente van por ese punto. El hecho de firmar un tratado de libre comercio en el cual no se consulta mayormente a los ciudadanos, ¿no también se estaría afectando la soberanía del Perú, por decirlo así? Y entiéndase que si la afectación de la soberanía existiera, no se podría entender que el Acuerdo de Escazú apoyaría la soberanía de las comunidades, puesto que, entiendo, reafirmaría el derecho a la consulta y participación de las comunidades. Esa es las dos preguntas. Entonces, quisiera escucharlo, su respuesta, por favor, doctor. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rubio. Doctor Javier González Olaechea, para que absorba esta pregunta, además de las últimas que tiene, para ir cerrando ya su participación. Tiene el uso de la palabra, doctor Javier González Olaechea. Gracias, señor presidente. Por vuestro intermedio al señor congresista Rubio. Ha dado en el clavo cuando menciona los tratados de libre comercio. ¿En el clavo de qué? De lo que es la supremacía, el principio de la supremacía de la realidad. Se pasaron años para que Colombia fuera aceptado por los Estados Unidos para firmar un tratado de libre comercio. Porque el tratado de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos y con Canadá, lo sé porque yo he sido oficialmente consultado al respecto, establece que ambas partes tienen que cumplir con los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Desde el Convenio de Libertad Sindical número 87, el Convenio 98, Negociación Colectiva, Trabajo Forzoso, Convenio 182, Peores Formas de Trabajo Infantil, Convenio 192 o 189, me parece, Igualdad de Trato y Remuneraciones, Convenio 111, entre otros. A los 8 convenios fundamentales. Pero ¿qué es lo que sucede? La simetría fáctica. Son 2 estados soberanos. ¿Pero acaso el Perú va a enviar una delegación a los Estados Unidos para ver si cumplen en todos los estados, ya que es un estado federal, que además tiene condiciones de los estados confederados diversas al estado federal? Si cumplen con los 8 convenios fundamentales para nosotros poder mantenernos en el Tratado de Libre Comercio, claro que no. Sin embargo, así como en Canadá, envían periódicamente, una vez al año, una delegación oficial del Departamento del Trabajo americano y le consultan, pero no solamente
a los gremios empresariales, no solamente a los gremios sindicales, al gobierno, sino a los organismos internacionales competentes. Si el Estado, parte del Tratado de Libre Comercio, cumple con esos 8 convenios fundamentales. Entonces, ¿qué nos dice la realidad? Que son 2 estados soberanos, pero la asimetría es inmensa. Nosotros no se podría ni siquiera imaginar que enviáramos una delegación oficial del gobierno del Perú para ver si se cumplen esos 8 convenios fundamentales en los Estados Unidos o en Canadá, que dicho sea de paso, en el caso de China, la potencia del siglo XXI solamente ha ratificado 2. Y también dicho sea de paso, que por más que Estados Unidos está obligado a responderle a los órganos de control de la OIT respecto a los 8 convenios fundamentales según la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales de 1998, no responde a los órganos de control, señor congresista Rubio. Entonces, usted ha dado en el clavo la asimetría. ¿Y dónde estaría la asimetría en el Acuerdo de Escazú? Bueno, tenemos muy respetables países, pero que son muy pequeños. Y entonces, ¿dónde están las riquezas? ¿Dónde está el pulmón del Perú? ¿Dónde está la biodiversidad? Recordando que el Acuerdo de Escazú se aplica a todo el país, ¿correcto? Entonces, su pregunta comporta por sí misma la respuesta. La asimetría. Finalmente, usted me pregunta, señor congresista Rubio, a través del señor presidente, sobre, no entiendo mi propia letra, primero el Tratado de Libre Comercio, y lo segundo sobre, ¿me puede repetir, por favor, señor congresista, señor presidente? Para que precise, congresista Rubio. Congresista Rubio, su audio, para que precise su segunda pregunta. Era sobre si el acuerdo de Escazú, ya una vez firmado, no avalaría o representaría, pues, en favor a la soberanía, es decir, apoyaría la soberanía de las comunidades nativas o lo que hay en nuestro país. Firmando eso, no avalaría la soberanía, porque se trata, el fondo del asunto es los acuerdos comerciales, mayormente las explotaciones de nuestros recursos. Entonces, como hay muchos conflictos sociales, va hasta la pregunta, ¿este acuerdo no apoya la soberanía en cuanto a la consulta y participación de los ciudadanos de cada sector vulnerable, por decirlo así? Gracias, congresista Rubio. Tiene el uso de la palabra doctor González Olaechea. Gracias, señor presidente. Por su intermedio le contesto, espero satisfacer con la respuesta, que el Acuerdo de Escazú no habla de soberanía de los pueblos indígenas y tribales. Tampoco lo menciona en esos términos el Convenio 169. Es más, el Convenio 169 establece que hay que proteger su supervivencia, garantizar los derechos colectivos. Son una sumatoria de 16 o 18 ítems o tópicos que abarca el conflicto. Inclusive, en el caso de la reubicación de un pueblo indígena, que a pesar de la consulta previa, el Estado dictamine que se va a realizar un proyecto. ¿Y qué establece el Convenio 169? Que tiene que ser reasignado en igualdad de condiciones. Esto quiere decir de hábitat, tamaño, clima y todo lo que constituye la pertenencia a la tierra, tan consustancial con las comunidades indígenas y tribales. Entonces, el Acuerdo de Escazú no añade nada, no adiciona nada, es más, confunde.
porque quienes defienden el acuerdo de Escazú han dicho que públicamente, están los diarios, que esto fortalece el paraguas, por así decirlo, protector. No, señores. Disculpen, señores congresistas. 18 años dedicados al convenio 169 de la OIT, entre otras materias. No es un conocimiento de ayer. Entonces, y pensado en el Perú, en la sexta y última parte de esta tesis, donde ofrezco un modelo de gestión matricial de la resolución de los conflictos ad hoc, bajo la consulta previa, innovando mucho en su filosofía y en su lógica dentro del principio de la integración, de la visión integral que incluyo y de la acción coordinada del Estado. Principios del convenio 169 que no han sido recogidos claramente por la ley de consulta previa y que hay que reformularla con una nueva ley general, la consulta previa, para evitar conflictos, con mucho peso en lo preventivo. De manera que Escazú y quienes promueven en su legítimo derecho, porque estamos en un país libre de opinión, su ratificación, creo que se equivocan bien intencionadamente respecto a las poblaciones indígenas. Ahora, hay que precisar que dice el acuerdo de Escazú grupos vulnerables. Y entonces, en ese paquete también están considerados étnicos, grupos vulnerables, por cierto. También las comunidades lésbicas, las minorías sexuales. No entiendo cómo podría el acuerdo que versa sobre todo proyecto o actividad. En todo caso, respecto a las comunidades, a los pueblos indígenas y tribales, para llamarlos de acuerdo a su denominación oficial, no añade nada, más bien confunde. Y la última intervención, me parece que quedó sin respuesta, por lo menos en el caso de Colombia, de la señora congresista Pantoja, por vuestro intermedio, señor presidente. Colombia dio terminada diciendo que, de lo que he observado, habré estado en Colombia no menos de 30 veces, 25 veces, inclusive a cargo de una misión electoral de la OEA, de un grupo de observación electoral hace más de 25 años, con más de 200 balazos en un helicóptero, en época de guerra y en zonas de guerra, con secuestro de por medio de 2 colaboradores a mi cargo, un chileno y un guatemalteco. Respecto a Colombia, evidentemente yo creo que están examinándolo. De lo que tengo entendido es correcto que la canciller de Colombia se ha expresado a nombre del Poder Ejecutivo a favor del acuerdo de Escazú, pero, de acuerdo al orden constitucional colombiano, tiene que haber un examen del Tribunal Constitucional antes de que proceda a su ratificación, incorporarse a un tratado internacional. Ahí hay una diferencia sustantiva con el Perú. El Tribunal Constitucional peruano, porque el ordenamiento jurídico, de acuerdo a la Constitución Política de la República, no establece que debe ser consultado respecto a que si el Perú forma parte de un tratado internacional. Ahí tienen ustedes una reforma que habría que acometer y que todo el mundo aplaudiría para ver si todo tratado internacional que suscriba libremente de esta manera el Poder Ejecutivo a través de la ministra del Medio Ambiente, remitiendo al Legislativo sin ninguna firma de los ministros de Ministerios de Obras, que visa su origen, como he dicho, porque es ley de la República, el artículo 76 del Congreso de la República. Bueno, la diferencia es que en Colombia, vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional de Colombia. Yo no estoy tan seguro. En todo caso, Colombia es Colombia, y yo le deseo de todo corazón a los colombianos el mayor de los éxitos y que siga su progreso, a pesar de los 60 y tantos años de guerra. Pero mi bandera es la peruana, señor presidente. Mis intereses legítimos y obligados a
defender, según la Constitución, como cualquier ciudadano, son los intereses de Perú. Son los intereses que nos deben movilizar a todos sin distinción. La unión nacional, más aún ahora. Yo creo, pues, por ende, que es muy distinto. Y respecto al caso de Chile, concluyo con esto, Chile había estado muy involucrado oficialmente, como lo he mencionado. Y no especulo. Sin embargo, ante esta circunstancia con Bolivia, justamente ante la Corte Internacional de Justicia, esta controversia, esta demanda que entabló Bolivia a Chile, yo no he encontrado mayores voces ahora, en los últimos meses, y estoy absorbiendo muchas consultas de países que no han ratificado, señor presidente, señores congresistas, porque, bueno, ha circulado, así son las redes de la era disruptiva, las razones por las cuales yo me opongo a que sea ratificado este Congreso y que el Perú forma parte. Chile lo debe estar pensando muy bien, porque por encima de medioambientalistas, creo que son muy patriotas. Señor presidente, te agradezco. Si hay otra pregunta, estoy a su plena disposición. Si no, gracias. Unas Gracias últimas palabras. por su extensa participación. Sí, ¿alguien quiere intervenir? Agradecemos la participación del doctor Javier González Olaechea Franco, a quien hemos tenido la oportunidad de escuchar su posición, y esperamos que pueda de alguna manera seguir difundiendo lo que tiene claro respecto a este acuerdo de Escazú para la colectividad nacional. A quien invitamos a retirarse de la plataforma cuando lo considere oportuno. Muchas gracias, doctor Javier González Olaechea. Una sola palabra, señor presidente, para agradecerle y por su intermedio a todos los congresistas y a toda la ciudadanía que ha seguido y que sigue atentamente este debate, señalando que acto seguido voy a remitir a la Secretaría Técnica mi informe que sustenta en documentos 75 páginas que incluye anexo, lo que hoy he podido, muy honrado, ofrecer a la comisión. De manera que pediría que consten actas, que se cuelgue en el sitio web de la Comisión de Relaciones Exteriores, de manera de que sea de acceso abierto y público en el espíritu del Acuerdo de Escazú. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Javier González Olaechea, por el aporte. Toda la información del análisis y debate del Acuerdo de Escazú será publicitado en la web de la comisión para que todo el Perú lo conozca. Gracias y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Continuamos.